Este instante particular de la historia nuestra, de cada día, no responde a lo diario. Porque es terrible, porque es doloroso, porque es preocupante, porque corremos atrás de la zanahoria. Ahora, siempre ha ocurrido en los gobiernos del 83 para acá, pero sobre todo en los últimos gobiernos, que se utilizan las grandes crisis para perfeccionar mecanismos ya no de desguace, sino de grandes ganancias. Y no es un consignismo, sino porque existen audiencias, porque usted paga la luz y porque se lee, no en letras de moldes, pero sí en títulos grandes, que Camesa le exige a las empresas de Norte y del Sur que paguen. Entonces uno se puede quedar con ese título y si tiene ganas, indaga. Ahora vamos a charlar con Ricardo Vago, que es de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, porque hay cuestiones que él me enseñó hace muchos años, que es aprender a leer la letra chica. Y cuando leemos la letra chica, ¿sabe quién gana? Usted pierde. Presentación y venimos. En una nota que hicimos, hablando de Edenor y Edesur, recuerdo una cifra que eran 1.100 millones de dólares que pedían. ¿Reclamado? Sí, un reclamo. Yo me acuerdo. Sí, pero por eso. ¿Qué pasó con el reclamo? Bueno, porque como estamos en un modelo que dice el gobierno de déficit cero, de no pagar lo que no se debe, a mí me interesa y que quienes miran la nota sepan qué pasó con eso. Es decir, ¿no le van a pagar o reclaman más las empresas? Total, nadie sabe de esto. El caso de Edenor, hubo una audiencia pública el año pasado, como dijimos en la reunión, y ellos reclamaron en esa audiencia el reconocimiento automático de 1.100 millones de dólares con dos pequeños informes de pocas hojas. En ese mismo acto, eso no fue, porque entre otras cosas se planteó que no correspondía. Y ahora está la audiencia quinquenal, y justamente fue el 27 de febrero. Pero ya no reclaman 1.100 millones, reclaman 3.600 millones de dólares. Y, discúlpame, ¿a quién le reclaman eso? Bueno, al Estado Nacional por incumplimientos en las tarifas, porque los acuerdos que se han firmado en algún momento el Estado incumple algo. Imaginemos contratos de 60 años, o sea, muy largos, grupos de abogados que permanentemente estudian cualquier pensamiento o error que pueda haber tenido el Estado en una palabra, frente a un Estado que cambia de política, cambian los funcionarios, llaman, vienen uno, saltan, claro. Y la plata, siempre que sale del Estado, la termina pagando el usuario. Esta es una cosa clara que mi ley está marcando. Siempre la pérdida del Estado la paga el ciudadano argentino. En el caso de la luz, en el caso de los servicios públicos, la paga el que tiene ese servicio. Entonces, este año reclama Edenor una cifra de 3.600 millones de dólares. ¿Quién es Edenor? Es un grupo empresario armado por sectores ligados a los medios, Vila Manzano, al petróleo, también a las concesiones públicas como es Mr. Cloro, que tiene una concesión de AISA para venderle en exclusividad anticoagulante a AISA, y también está Covelia a través de Bernardis, que es una empresa que no aparece en este grupo, pero está realmente en este grupo porque firman los papeles cuando tomaron la posesión, que está ligada a Moyano. Fíjate qué valioso que podamos hacer estas notas, que la va a ver quien tiene interés de saber. ¿Quién es Edenor? ¿Esto es Edenor o no? Lo que me acabas de decir vos es Vila Manzano, América, Moyano, Camioneros, Mr. Cloro, son ellos. No es una entelequia, son ellos. Exactamente, y si uno va a la Comisión Nacional de Valores, claro, en internet pone Edenor, balance del año 2024,
vas a dar cuenta que ha ganado mucho dinero en el año 2024, Edenor y también Edesur. Esta cifra la dije en la audiencia pública, no la tengo presente ahora, pero es público. Lo que pasa es que pensemos, ¿quién de nosotros se va a fijar cuando le aumentan la luz cerca del 380% en un año, un 80% arriba de lo que debería aumentar por inflación, debido al costo de vida, que esa empresa está ganando un montón de dinero, de millones de dólares? Entonces, y en la audiencia esta, me interesa saber el ENRE, porque creo que es un ente para regular, ¿o no? O de regula a favor de Edenor y de Sur y que venga. Bueno, lo que está sucediendo que los contratos que hizo Menem, en muchos casos, eran de mayor nivel de regulación que lo que tenemos ahora. O estamos igual, o se ha caído la desregulación. Porque se regula desregulando. La regulación que hace este gobierno es desregular, porque el control que puede hacer el ENRE sobre Sur y Edenor es a través de medir la calidad del servicio. La calidad del servicio que mide son las interrupciones, o sea, los cortes de luz, la duración y la frecuencia, entre otras cosas. Y ese control de inversiones se pone en multas. Ha habido una reducción de las multas de cerca del 60, digamos, es la mitad de las multas que había hasta febrero del año 2025, ahora va a ser la mitad. Porque cambiaron el concepto para fijar la multa de tarifa media. La tarifa es lo que vos cobrabas, porque el contrato hablaba del perjuicio del usuario. ¿Cuál era el perjuicio del usuario si no había luz? Que vos pagabas la energía, el transporte y lo que le das a Edenor. Bueno, ahora pusieron, en vez de tarifa media, nada más que el promedio del valor agregado de Edenor. El usuario paga una tarifa de electricidad que no la recibe, porque la energía no la recibe, claro. Pero entonces le cobramos la multa a Edenor y a Edesur. Pero me estás diciendo que le vamos a cobrar la mitad de lo que cobramos antes. La mitad del porque parte de esa multa es un resarcimiento al usuario por fallas de calidad. Bien, entonces si hay un resarcimiento al usuario, pensemos que de acá a 2 meses Sebastián durante 12 horas no tiene luz. Bueno, entonces Sebastián va a ir a la oficina de Edenor y dice, hace toda la cuenta, se cortó a las 7 de la mañana, volvió a las 7 de la tarde, me van a reincorporar, se van a reconocer en la próxima boleta. ¿Esto o no? 15 horas. 15 horas. 15 horas. Hasta 6 veces en el semestre, 15 horas. Ahora, eso de 15 horas tendría un reconocimiento de 2.000 kilovatios, que al valor anterior era 2.000 kilovatios por 120, o sea que sería casi 240.000 pesos. Okay. Ahora no es más ese valor. A partir del 3 de abril, el valor es aproximadamente por 44 pesos. 44.000 pesos. No, 44 por 2.000. Sería en el orden de los 88.000 pesos. En vez de recibir 144.000 pesos de resarcimiento, o sea, 120. Bueno, ahí te da la mitad de lo que estábamos diciendo recién, ¿o no? Claro, porque justamente entonces, ese sentido de esa multa, el resarcimiento del usuario, o también hay algunos incumplimientos de calidad que van al ENRE, al bajarse ese valor, la empresa dice, ¿a mí qué me conviene? ¿Hacer la inversión? No, haceme la multa, si entonces yo cobro. Y además la multa la puede patear. ¿Cómo que la puede patear? Sí, la patea porque va judicialmente, apela, vuelve a apelar y vuelve. Y antes la multa, el ENRE, la tenía que resolver en 15 días. El reclamo del usuario. Venía Moreno, un reclamo a Edesur y después lo llevamos al ENRE.
El ENRE tenía 15 días para resolver. Bueno, ahora están pidiendo la audiencia, porque esto no está resuelto, pero el propio, digamos, la disposición del ENRE es que en vez de resolverse en 15 días, se resuelva en un año. Entonces, cuando yo voy en un reclamo apoyado por la Asociación de Usuarios, tiene un año para resolver. Es una acto desgraciado, es un insulto hacia la confianza pública en el ente cuando te damos ya un año para contestar. Entonces, ¿qué sucede? Y yo esto lo dije en la propia audiencia. Cuando la persona viene a la oficina en un segundo cordón y le explicamos que va a tener un año para resolver, la persona un año, es como que se siente... No hace más la denuncia, no va más a la asociación. No, o vos pensás que va a ir a la asociación. No. Porque vos le tenés que decir, dentro de las facultades que te competen a vos, mira, en un año pueden resolver, pero vos me enseñaste esto, pague y después reclame. Ahora fíjate, pague y si es reclamo en un año. Yo creo que esa es la síntesis de esto. Y bueno, el concepto es, de 15 días que había que resolver en un contrato anterior, pasamos a un año. Un año para que el ENRE responda a favor de un cliente, un usuario. De un usuario. Entonces, esta es la visión de desregulación. Regulamos a favor de no controlar a Edenor y a Edesur. Esta es la realidad. Regulamos a favor de la no regulación. ¿Y qué pasó en la audiencia? ¿Quién aparte de lo que vos nos estás contando y discutís, ¿alguien lo ve? ¿Viste que se dicen lo ve? Es claro, porque esto es, más allá de la letra chica, los que están ahí tienen experiencia, Ricardo. ¿Cómo no van a ver esto? Pero la audiencia pública, antes una audiencia pública se realizaba en un teatro o en un salón. Yo me acuerdo en La Plata una vez por el tema del agua en las escuelas, tengo muy presente sobre eso. Bueno, claro, en un ámbito grande, con una presencia, digamos, física de los actores, también había una cierta movilización porque siempre es interesante escuchar. Bueno, ahora después con la pandemia vino Zoom y ya después se empieza a hacer algunas mixtas, o sea, en un teatro también, y ahora son totalmente por Zoom. Totalmente por Zoom. Entonces, uno habla, claro, a una pantalla, después escucha una pantalla, le dan 10 minutos y entonces el concepto de la difusión que tiene que tener es casi nula. La cantidad de oyentes es aproximadamente 150 personas sobre una concesión que estamos hablando de los 14 millones de personas afectadas por el Edenor y Edesur. Había 60, 80 personas. Para el periodismo, es que antes se ponía en la puerta del teatro y podía hacer una nota explicando la repercusión, ahora ya no más. Ya no más, ya queda el análisis frío teórico y han convertido un hecho que es esencialmente una construcción política, el contrato, la privatización que afecta a todo el capital y todo el Gran Buenos Aires, es una decisión política. Y entonces uno habla y siente que no hay nadie que lo escucha. Pero eso no es problema porque mi deber es estar, informar. Pero el periodismo deja de ser nota, deja de ser importante, y entonces queda un pequeño informe que si ven los diarios del día siguiente, del 27, 28, un solo diario puso un recorte, se reclama el 10%, que van a aumentar en un año el 10%. Sí, quedó el valor de la tarifa, es decir, fue eso. Y ahora lo de Camesa. Bueno, pero esto, que es mucho más importante, a ver, no es que lo otro no sea importante, pero vos imaginate que quien mira la nota tiene que saber que antes recurría al ENRE y debe tener algo en el ideario que el ENRE puede responder. Bueno, ahora va a tener que esperar un año. Eso sí llega, y puede ser que eso genere interés para preguntarse ¿qué cuernos hicieron ahí? Bueno, nosotros tuvimos, porque estas resoluciones las sacaron a principios de enero y no salen en el boletín oficial. Tuvimos la oportunidad de hablar con las autoridades y personalmente
Yo personalmente le dije, mire, la resolución de pasar de 15 días a un año es un disparate para una persona No de... es el no control, discúlpame, No. es no respuesta al usuario, es eso. Es buscar la comodidad del ENRE para responder, desestimular la presentación y, en último caso, es decir, en estos contratos en tan largo plazo, el ENRE es un poco, pierde fuerza porque la fuerza, los intereses económicos poco a poco lo van encerrando, cooptando. Esto era un tema que se debatía también en los 90 muy fuertemente, la cooptación de los entes, pero hemos retrocedido, ideológicamente en el debate de estos temas. Vos cuando decís lo de Camesa, que salió hace 48 horas, se le perdonó, se le dio un plazo de gracia de 1 año a las distribuidoras eléctricas, que son algunas estatales y otras privadas, acaso de Nor y de Sur son privadas, un plazo de 4 años a una tasa de la mitad de lo que corresponde para abonar las deudas. Entonces, que tienen con que las empresas tienen que un Camesa. Camesa le entrega la energía eléctrica, entonces le dieron ese plazo para, digamos, para regularizar la situación con el compromiso de pagar siempre. Este es el tercer acuerdo que cumple. Ahora, por otro lado, yo vuelvo acá, le dieron un plazo para pagar y ponerse al día. Y en el caso de Edenor, hace 1 año, 1.100 millones de dólares reclamaba, ahora reclama 3.600 millones. Y bajamos las multas a la mitad. Y bajamos las multas a la mitad, y el balance de dinero es significativamente muy bueno el balance, ya se ve con el valor de las acciones. Y después cosas que bajaron todo, disminuyeron las multas, además el porcentaje de las multas a aplicar en estos 2 primeros años, el primer año y el segundo año. ¿Para qué? Para darle aire en este calce de este proceso político. Y después incumple el Estado al exigir cosas que son claramente incumplibles. Le ha ordenado al ente y que calcule las rentabilidades con un costo argentino de 500 puntos básicos. Esto influye en la fórmula de lo que pagan los usuarios. Al poner 500, baja lo que pagan los usuarios. El error informa explícitamente que nunca llegó el costo argentino a 500. Estamos hablando de riesgo país. El riesgo país. Por eso, a 500 puntos están 720, 730, no. Están 40% más. Okay. Entonces, entrega un trabajo muy fundamentado de un organismo como Fiel, económicamente importante, que explica que está totalmente equivocado ese valor. Él dice, me resguardo la posibilidad de hacer presentaciones judiciales para reclamarlo y marche preso porque a la larga van a cobrar. Ellos tienen años por delante y el Estado siempre termina pagando. Él logra, específicamente este gobierno, bajar un poco lo que va a cobrar, porque va a cobrar más del 10% de aumento. La tarifa media de Edenor va a ser 28.000 pesos la media. Pero claro, le deja al otro, al que viene, un juicio más grande con un grupo político, económico, sindical de mucho peso, con mucha capacidad de presión política en los despachos. Y lobby. Mucho lobby. Sí. Este lobby sabe qué botón tiene que tocar, sabe con quién tiene que hablar, y entonces cada vez nos vamos endeudando más. Mientras tanto, los niveles de calidad de Moreno se mantienen prácticamente con el mismo nivel de calidad. Hay que reconocer que Edenor tiene un servicio muy superior al de Edesur. Normalmente hay, por cada falla de Edenor, nosotros tenemos Edenor, el área sur y el área
más sur de la capital federal de Buenos Aires, tiene normalmente frecuentes cortes de luz 4 o 5 veces mayores que los que tiene de noche. La síntesis es que en la desregulación, aquellos que ganaron los 90 cuando vos estabas batallando son los mismos, son otras caras, pero eso no se modifica. ¿O sí? A lo largo de, no sé, 30 años, ¿se modificó? No, cambian las caras de los que están al frente, sí. Los estudios jurídicos, los O'Farrell, los conocidos de los 90, sí. Siguen estando mejores, más, porque van perfeccionando. Sí. Normalmente el Estado siempre suele perder contra la mayor grado de sistematización del reclamo, del seguimiento del contrato, del estudio punto por punto, coma por coma y palabra por palabra, frente al Estado Nacional. Lo que yo querría decir es el mensaje a los usuarios que, pese a todo, cuando hay un corte de luz prolongado de 15 horas, conviene hacer el reclamo al ENRE, el reclamo primero a Edenor, después al ENRE con el número de reclamo, indicando la hora de inicio y la hora de finalización. También está penado los cortes de luz frecuentes. Entonces, siempre es bueno reclamar, siempre es bueno llamar por teléfono, mandar un mail, usar el teléfono, porque los resarcimientos que están desestimulados, porque se dificulta, pero pueden ser significativos, porque hoy en día 80 o 90 mil pesos por un corte de luz de 15 horas es plata para cualquier ciudadano de Moreno.